Buenos días a todas las personas presentes. Es un gusto para el Comité de Gestión de Riesgo y Atención de Emergencias COGRAE de la Facultad de Ciencias Sociales tenerles presentes aquí en la charla de hoy. Les presentamos la conferencia Gestión del Riesgo en los Espacios Universitarios, que estará a cargo de la licenciada Guillet Henrich Figueroa, coordinadora del TCU 550, Gestión del Riesgo de Desastres en Comunidades Amenazadas del país de la Universidad de Costa Rica y del bachiller Ricardo Ramírez Zamora, asistente de este mismo TCU. Antes de iniciar, le recordamos que esta sesión se está grabando y será posteriormente subida en el canal de videos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Además, estaré al tanto de sus consultas o preguntas a través del chat o si no se les solicita levantar las manos y las que sean por medio del chat se leerán al final de la presentación. Sin más, les cedo la palabra a Gillet y a Ricardo. Muchísimas gracias por atender a nuestra solicitud y estar presentes el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto poder acompañarles el día de hoy. Nada más si nos dan un segundito para poder proyectar la presentación que tenemos como guía. Este espacio en realidad pues es un espacio que pretende llamar a la reflexión respecto a nuestro rol en la gestión del riesgo, pensándonos en que como personas individuales y como parte de la sociedad, como colectivo, tenemos un papel fundamental dentro de todo lo que podemos desarrollar respecto al cuidado, el resguardo, la seguridad de los espacios en los que estamos, no solamente pensándonos en nuestra integridad física, sino también hablando de salud mental. Entonces, más allá como de querer venir y darles un montón de información teórica, la idea es como una charla un poco llamando a esta reflexión que les digo y con algunos conceptos pues importantes que nos van a permitir también tener como una concepción mucho más clara quizás de la gestión del riesgo como tal, ¿verdad? Pensándonos en que es importante saber sobre qué estamos trabajando. Entonces, esto y además también queríamos compartirles dentro de este espacio, hablar un poco sobre las autoridades o las instituciones que pues son las encargadas de velar porque esta gestión precisamente se dé del modo que debería darse, con todas las normativas, los protocolos y demás que la Comisión Nacional de Emergencias nos ofrece. Entonces, bueno, vamos a ver. Ricardo, ¿puedes compartir la presentación? No te escuchamos, pero creo que dijo que sí. Igual entonces, como la dinámica es tipo charla, la idea es que si en algún momento alguien quiere agregar algo, algún comentario, lo que sea, mientras nosotros estamos hablando, pues se sientan con toda la confianza de hacerlo. No es como algo tan rígido, más bien nos gustaría también que la gestión del riesgo se convierta en algo parte de nuestra cotidianidad, como cuando conversamos de algún tema importante o de algún tema cotidiano con alguien cercano, ¿verdad? Que tenemos siempre la posibilidad de poder opinar, de poder ser protagonistas respecto a aquello que nos convoca. Entonces, como decía la compañera Katy, ¿verdad? El tema de gestión del riesgo en los espacios universitarios y quisimos colocar acá además un quehacer colectivo como parte también de este llamado que les digo de poder trabajar entonces todos en conjunto al respecto. Entonces, quisiera iniciar, Ricardo, la siguiente, por favor. Quisiera compartirles los objetivos que tienen este espacio, que en realidad pues es comprender la gestión del riesgo que como un proceso colectivo que es dinámico y permanente. La gestión del riesgo en muchas ocasiones la vemos como algo que puede apagar incendios, como decimos comúnmente, o como una acción más emergencista e incluso en algunas ocasiones asistencialista, cuando se espera que alguien sea el que resuelva todo o el que se encargue de poder gestionar todas las situaciones que se pueden desencadenar luego de alguna situación, ya sea de emergencia, de desastre o de crisis que pueda aparecer en cualquier momento, ¿verdad? Em, y que además es un proceso, como dice acá, y esto también nos permite tener la posibilidad de estar entonces en este constante, eh,
conocimiento, a capacitación, acción, y además que es permanente, que no quiere decir que, porque lo podemos ver, comúnmente vemos algunas emergencias o desastres por etapas, decimos, no, bueno, es que ya pasó, entonces ahora lo que hay que trabajar es todo el tema de la reconstrucción o rehabilitación de los espacios o de las personas, los tejidos comunitarios, ¿verdad? Y todo lo que se ve impactado ante una situación de este tipo. Pero lo cierto es que la gestión del riesgo debería ser algo constante que nos permita tener la posibilidad de poder gestionar desde todos los espacios que pueden convocar cuando hay una situación de emergencia. ¿Estos cuáles son? En todos los temas de preparación y prevención. De hecho, desde nuestro trabajo comunal universitario es como desde donde se apunta. Es un rol bastante activo en cuanto a todo el tema psicoeducativo, en cuanto al tema de prepararnos y conocer cuáles son aquellos conceptos, temáticas que pueden verse impactados o que pueden más bien activarse cuando hay alguna situación de este tipo. Está también la otra parte que es más de mitigación y de afrontar las situaciones que se viven durante la situación adversa. Y por otra parte tenemos toda la parte que podríamos llamar de seguimiento, que viene a ser como la parte que les decía hace un ratito, reconstructiva, más de recuperarnos luego de la situación que ocurre. Entonces, acá es saber que todos y todas, independientemente del grupo poblacional en el que nos encontremos, independientemente del rol, de la especialidad, de la profesión, del género, independientemente de cualquier característica que nos pueda hacer diferentes y diversos, tenemos siempre la posibilidad de tener un rol activo. Y también es muy importante saber que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo es el que nos va a guiar a saber y entender cómo deberíamos nosotros y nosotras participar para que tengamos un mayor alcance y para que verdaderamente podamos hacerlo desde un enfoque de derechos humanos, desde un enfoque de género y por supuesto desde un enfoque de gestión del riesgo adaptado a las realidades en las que nos estamos encontrando. Em, Como les decía antes, es importante poder conceptualizar que muchas veces damos por sentado y no está de más tener repaso de aquello que ya conocemos. Entonces, la Comisión Nacional de Emergencias define a la gestión del riesgo como un proceso sistemático mediante el cual se identifican, analizan, evalúan y controlan los riesgos con el fin de minimizar las consecuencias negativas sobre las personas, los bienes, la infraestructura y el entorno, garantizando la continuidad de las actividades y la seguridad de la comunidad. Hay otra definición que pues nos lleva básicamente a lo mismo, pero es como un poco más resumida o aterrizada respecto a la gestión del riesgo. Y ven que acá menciona que es un proceso integral y permanente, como les mencionaba hace un ratito, de identificación, análisis, prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación, que está orientado a proteger vidas, bienes y actividades. Entonces, el accionar es demasiado amplio, hay muchísimo por hacer, hay mucho, entonces esto nos permite tener un panorama muchísimo más amplio y una guía de qué es aquello en lo que podemos. No todas las personas tenemos las mismas capacidades, las mismas habilidades, ni las mismas posibilidades y recursos de poder responder frente a diferentes situaciones. Por eso es importante también hacer como esta revisión, no solamente individual, sino también a nivel colectivo. Y para dar un ejemplo, em, hay personas que cuando hay alguna situación de emergencia o desastre, por ejemplo, hablamos de un sismo. Hay personas que ante un sismo reaccionan rápido y saben que pues tienen que activar un protocolo, que hay una ruta de evacuación, que tienen que moverse, ¿verdad? Y demás. Estas personas pues no tendrían ninguna complicación pensándonos en que ocurriese la situación en poder ponerse a salvo. Pero por otro lado, hay otras personas que cuando hay un sismo o un temblor muy fuerte, se quedan paralizadas. El susto es tanto, el miedo, el temor, que la persona no tiene la posibilidad en ese momento de poder reaccionar como lo haría de manera cotidiana.
Entonces, ¿por qué es importante el conocernos y el que nuestro equipo de trabajo y las personas con las que estamos, ya sea compañeros, compañeras de la universidad, docentes, personal administrativo que está trabajando en espacios compartidos, sepan que en caso de que eso ocurra, yo me asusto tanto que no puedo moverme? ¿Qué pasa cuando ya tenemos esta información y logramos identificar precisamente aquellas situaciones que hacen que estemos en un riesgo mucho más elevado, que las demás personas van a tener la posibilidad de prepararse para que en caso de que eso ocurra, se tomen en cuenta y se agregue además al protocolo que ya está establecido de manera general y decir, ok, si esto ocurre, ya sabemos que no solamente hay que salir y evacuar, sabemos que hay una persona que no tiene la posibilidad de moverse, que requiere asistencia, una asistencia mucho más directiva que nada más decir salgan, salgan, ¿verdad? Entonces, ven que, bueno, esto es un ejemplo, pues muy, podríamos decir, aislado, sin embargo, puede ser que hayan otro tipo de situaciones. Hay que saber también que las emergencias y los desastres no solamente son como los que conocemos y las noticias nos presentan comúnmente, que por cierto, muchas veces dicen desastres naturales y sabemos que los desastres, ya vamos a pasar a la siguiente, no son o no deberíamos llamarles naturales porque hay muchos otros factores que están implicados en las situaciones y por tanto podríamos decir que los desastres, además de la parte de la naturaleza, también tienen un factor determinante que es el accionar de los humanos, de las personas y de las infraestructuras y demás dentro de estos espacios. Por tanto, podríamos decir que los desastres vienen a ser más socionaturales, pensándonos en el contexto como tal y no solamente que es culpa de la lluvia o que es culpa del río que se creció y se salió. No, ¿verdad? Ok, es culpa también de el mal alcantarillado, de las casas que están tan cerca del río, que esto nos podría llevar a una plática mucho más grande, porque tampoco es que las personas que están en riesgo viven en riesgo porque quieren, ¿verdad? Sino que hay situaciones y condiciones de cada persona e historia individual que tiene mucho que ver también desde lo colectivo. Ahora, para continuar con esto de los conceptos, me gustaría que nos pensáramos en que el riesgo va más allá de nada más decir, estoy en riesgo porque acá es muy peligroso, ¿verdad? Es importante saber que el riesgo es la posibilidad de que un evento o de que alguna situación cause algún tipo de daño. No hay riesgo grande ni riesgo pequeño. Es importante centrarnos en riesgo y de que no todas las situaciones afectan a las personas del mismo modo. Entonces, para poder, para que se presente el riesgo como tal, hay una fórmula que utilizamos y que puede facilitar muchísimo y me gustaría compartírselas y es que para que exista el riesgo tiene que haber amenaza por vulnerabilidad o tiene que haber una amenaza que es un fenómeno con potencial daño. Por ejemplo, hablando ahora sí, la parte natural, un río, que un cerro detrás de la casa, que una planta que tiene muchos químicos, ¿verdad? No sé. Una amenaza más, eso sí, que haya vulnerabilidad, que en este caso apuntamos a las condiciones que aumentan la susceptibilidad de las personas, la infraestructura o los servicios. Cuando estas dos se juntan, cuando se junta la amenaza con la vulnerabilidad, es cuando existe un posible riesgo. No, un río por sí solo no representa amenaza. Perdón, un río por sí solo sí, no representa amenaza y por tanto no representa riesgo cuando hablamos eh, de que no hay nadie cerca, ¿verdad? Si está el río en una montaña y llueve y se crece y solamente hay árboles alrededor, posiblemente no pase a más, no vaya a afectar ni a ninguna persona, ni ninguna infraestructura, ni nada. Em, Acá hay algunos ejemplos que traía. Es una amenaza alta, por ejemplo, una inundación intensa más una vulnerabilidad alta, que es un edificio sin salidas de emergencia. Eso representa un riesgo alto.
Cuando la amenaza es alta, pero la vulnerabilidad es baja porque el edificio tiene salidas seguras y planes de evacuación, el riesgo es moderado y bajo. Entonces, esto lo que nos lleva a pensar es que sí es muy importante el saber y el posicionarnos desde que la vulnerabilidad tiene un papel muy importante respecto a cuánto va a afectar y cuánto va a ser estos factores de riesgo impactantes en pues el espacio en el que yo me encuentre y también en cuanto a mi seguridad, ¿verdad? Si de momento alguien quisiera decir algo, puede levantar la mano, si tiene ejemplos o lo que guste. Em, Nuestro país tiene un sistema nacional de gestión del riesgo. Este lo que hace entre sus tareas principales es coordinar las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil, es decir, cubre en materia de gestión del riesgo a todos los espacios y las representaciones que podríamos encontrarnos. Ahí dentro está, por supuesto, la universidad. Proporciona el marco legal y normativo para la gestión del riesgo a nivel nacional. Tenemos un- una normativa de gestión del riesgo que va cambiando cada ciertos años según las demandas y las nuevas situaciones que surjan. Si en algún momento ustedes gustan revisar y tener un poco más de información al respecto, en la página de la Comisión Nacional de Emergencias hay bastante información que puede funcionar no solamente para conocer las normativas y los protocolos, sino también los planes y las acciones que están realizando más de divulgación y de compartir información para los diferentes grupos poblacionales. Hay varios programas y proyectos que tienen en los que se va trabajando. La Comisión Nacional de Emergencias no solamente, como les decía antes, se activa cuando hay situaciones para ir y atender y abrir albergues y ya, ¿verdad? Durante el año hacen pues, mucho trabajo que tiene que ver con todo el tema de preparación, prevención. Entre estas, pues ellos cuentan con personal que son como los enlaces con las comunidades, con los cantones y este oficial de enlace se encarga entonces de poder ser como el canal que lleva la información que se necesita para capacitar, para regular, para asesorar cuál es el quehacer que tiene que hacer cada una de estas instancias e incluso sociedad civil dentro de la gestión del riesgo. Em, Después, la Comisión Nacional de Emergencias, por tanto, es la rectoría de este Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. La función principal que tiene entonces es todo lo que les decía anteriormente que proponía precisamente el concepto, ¿verdad? Que es la prevención, la preparación, la respuesta y recuperación ante emergencias y desastres. La Comisión Nacional de Emergencias no solo participa, no es que nada más va y regula, ¿verdad? Y supervisa, sino que además es el que define las políticas, todos los lineamientos, los protocolos y las estrategias que se deben de seguir desde todos los espacios dentro del sistema nacional. Es la autoridad máxima en gestión del riesgo y emergencias del país y coordina con ministerios, municipalidades, organizaciones comunitarias y universidades para asegurar que la prevención, la preparación, la respuesta y todo esto se realice de forma organizada. La gestión del riesgo no debe de realizarse desde la individualidad y no solamente desde la institucionalidad. Es decir, no porque nosotros y nosotras estemos dentro de la comunidad universitaria quiere decir que tengamos que responder únicamente desde lo que nosotros podemos y ya, sino más bien la gestión del riesgo propone que el trabajo que se realice al respecto debe de ser interinstitucional, interdisciplinario, intersectorial y que debe de ser oportuno, que se debe realizar en los momentos que corresponde y no cuando se pueda, como si sería alguna otra situación ordinaria, ¿verdad?
¿Por qué? Porque las emergencias y los desastres requieren de esfuerzos que tal vez no estaban planificados, pero que si no se accionan en determinado momento, las consecuencias pueden ser muchísimo más grandes y el impacto muchísimo más grande del que se podría si se atiende en el momento adecuado. Para comentarles un poco desde nuestro trabajo comunal universitario, tenemos diferentes disciplinas. En este momento nos encontramos realizando actividades en el distrito de Aguasarcas, en la zona norte. Nosotros llegamos allá luego de que en el 2023, en julio precisamente, no sé si recuerdan, el río de Aguasarcas se desbordó y venía como con una avalancha de lodo, árboles y cosas. Esto pues trajo consecuencias importantes a nivel de infraestructura, a nivel de vida humana y a nivel de impacto en diferentes comunidades por donde este río pasaba. El distrito de Aguasarcas está compuesto, está conformado más bien por 17 comunidades. Entonces, desde el TCU nos pusimos en contacto con el Comité Municipal de Emergencias de Ciudad Quesada, que es el del cantón, con el Ministerio de Salud de Aguasarcas también y con otras instituciones que pues son importantes dentro de estas comunidades y que tienen gran participación en cuanto a todo lo que tiene que ver con la asistencia de necesidades básicas. Entonces, para comentarles también, este TCU ya ahora en el 2028 cumple 20 años, ya casi pues, estamos cerca, y nace como un hermano menor, podríamos decirlo, del proyecto de acción social ED74, que es el Brigada de Acompañamiento Psicosocial ante Situaciones de Emergencias y Desastres. Este proyecto está vigente desde 1996 y lo que trabaja es precisamente el acompañamiento psicosocial cuando han habido situaciones de emergencias y desastres con personal especializado, con voluntarios también, y lo hacemos por medio de la activación que la Comisión Nacional de Emergencias es, ¿verdad? Como ente rector, el que indica, o bien por la Secretaría Técnica de Salud Mental del Ministerio de Salud, que sería el otro ente rector que podría activar. Y por supuesto que siempre y cuando nos den el visto bueno desde la universidad. Entonces, esta brigada o este equipo lo que hace es que viene a las comunidades cuando hay situaciones de emergencias y acompaña más desde este proceso de respuesta de la situación que se está brindando. Mm, por ejemplo, cuando pensándonos en lo que está ocurriendo ahorita más seguido son las inundaciones en nuestro país, en diferentes partes del país. Cuando se abren albergues, la dinámica comunitaria cambia completamente para las personas que tienen que dejar sus hogares e ir a albergarse, ¿verdad? Entonces, este cambio no solamente implica el movilizarse de la casa y dejar todos sus bienes y todo aquello pues, que les pertenece, sino también implica hacer un cambio drástico en cuanto a toda la dinámica y los espacios compartidos que ahora se van a encontrar. Esto no solamente impacta a nivel físico y a nivel de contexto, sino que a nivel emocional tiene repercusiones muy importantes. No es lo mismo estar en nuestra casa, así sea, con el agua hasta las rodillas, que el estar compartiendo en un albergue con 200 personas, donde solamente hay dos servicios sanitarios, donde tenemos que dormir en colchonetas todos y todas en un salón comunal, ¿verdad? Y que además existe una característica muy importante de tener en cuenta respecto a las emergencias y los desastres, y es que hay muchísima incertidumbre respecto a lo que va a pasar y a lo que no va a pasar. No sabemos cuándo se vuelve a la normalidad y además es que no se vuelve a una normalidad, ¿verdad? Se vuelve, y esto lo podríamos ver con el tema de la pandemia, el ejemplo. Decíamos, bueno, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? Luego decíamos, bueno, esta es la nueva normalidad, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo que nosotros conocemos y qué cambios nos orillan a que nosotros tengamos que estar tan activos, tan dinámicos y tan enfocados en poder recuperarnos, pero
que esto puede pasar una factura importante en nuestra salud mental y en nuestra salud física a nivel integral, ¿verdad? Porque no es tan sencillo nada más cambiar de chip y decir, bueno, ahora lo que sigue es esto, ¿no? Hay, como les decía, mucha incertidumbre, mucha frustración, mucha impotencia, mucha escasez de recursos en general y esto pues definitivamente es importante de acompañar. Esto es lo que hace entonces este equipo de la brigada. ¿Qué pasa? Que la brigada es un equipo que está conformado por personal docente, por estudiantes asistentes, por personas voluntarias y que tiene, y pues como cualquier otro proyecto de acción social, un presupuesto, ¿verdad? Que no necesariamente está para poder cubrir todo lo que se requiere por un tiempo muy largo. Entonces, la brigada va, acompaña, se encarga también de hacer evaluaciones de daños y necesidades, se hacen entrevistas, se brindan espacios de acompañamiento y escucha, se brindan primeros auxilios psicológicos y durante todo este proceso, que es más desde la cercanía y desde la empatía, ¿verdad? Se van identificando ciertas situaciones que podrían trabajarse un poco más a mediano y largo plazo. Ahí es donde el trabajo comunal universitario tiene ya la posibilidad de poder, ¿verdad? Brindar estos acompañamientos y de facilitar ciertos espacios en las comunidades que han sido atendidas primeramente por brigada y que brigada identifica que sí requiere de un acompañamiento un poco más extenso y nos dicen, ok, bueno, vean, si ustedes tienen la posibilidad de trasladarse a esta comunidad y empezar a brindar estos espacios, pues puede ser una buena oportunidad. Se hace como toda una gestión, una logística y así es como llegamos y cómo se tienen. Entonces, al igual que otros trabajos comunales, tenemos vigencias de 2 años. Ahora la última renovación fue por 3 años y se trata de que durante este periodo se logren cumplir ciertos objetivos que no solo los propone el proyecto como tal, sino que por supuesto trata de que durante todo este proceso la participación comunitaria sea pues la base y la que haga que tengan lugar todos los temas. Por ejemplo, esta semana que pasó, el fin de semana, andábamos de gira en Aguasarcas y en una de las comunidades, una de las actividades que se tuvo fue juegos de mesa y café. Podríamos pensar, ¿y esto qué tiene que ver con gestión del riesgo, verdad? Y es que, como les decía, la gestión del riesgo, al ser permanente y dinámico, nos invita a que trabajemos desde la organización comunitaria, desde las vinculaciones, desde la posibilidad de tener acercamientos con vecinos y vecinas que anteriormente no teníamos, desde la posibilidad de incluso, como les decía hace un ratito, conocer cuáles son aquellas características o cuáles son aquellos recursos con los que cuenta mi vecina que yo no y que podamos compartir, ¿verdad? Entonces, estuvo muy bonito. Algo de lo que cuesta muchísimo en el tema de trabajar desde este proyecto es el tema de la convocatoria. Siempre es muy incierto de cuántas personas van a llegar, ¿verdad? Pero nos llevamos la sorpresa de que participaron más de 60 personas. Esto fue un alcance bastante significativo entre niños y niñas, personas adultas mayores, personas adultas jóvenes. Este, y esto también, entonces, lo traigo a colación porque nos permite darnos cuenta de que si nosotros y nosotras propiciamos este tipo de espacios con más regularidad, se va a convertir en algo a lo que las personas se van a acostumbrar y va a ser parte entonces también de, como les decía hace un rato al presentar el tema, el quehacer colectivo, lo que nos convoca, lo que nos invita, y no solamente como pensar en que tener participación en la gestión del riesgo es tener una brigada de emergencias y ya, que nada más se activa cuando hay simulacro o que nada más se activa cuando hay una situación de emergencia. No, vean que la gestión del riesgo entonces nos da la posibilidad de trabajar desde diferentes espacios y también saber que es importante velar por la salud integral para que podamos entonces ser respondedores y que podamos verdaderamente gestionar de manera adecuada cualquier situación adversa que pueda ocurrir. Ujú.
Em, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo pues está compuesto por diferentes niveles, los queríamos mencionar porque no es nada más como que, ok, hay un sistema, hay una normativa, hay un protocolo, hay que leerlo y listo. Es importante saber que pues hay diferentes como, ¿cómo lo podríamos decir? Como hay un organigrama que está compuesto por diferentes espacios en el que cada quien tiene su lugar, ¿verdad? Que no quiere decir que uno sea más importante que el otro, sino más bien que se trabaja de manera vinculada, en alianza. La comisión, pues está entonces en primera instancia la rectoría, que es la Comisión Nacional de Emergencias. Tenemos por otra parte el COE, que este es el Centro de Operaciones de Emergencias. Este actúa como el órgano operativo encargado de de la coordinación, perdón, interinstitucional durante las emergencias. Para contarles un poco, cuando hay una emergencia a nivel país, todas las instituciones, como les decía antes, públicas, ONGs, comités municipales de emergencia, eh, ¿qué más? Instituciones privadas incluso, tienen un rol importante y por eso es que hay una persona representante de estas instituciones que tiene que estar como siendo el canal, el enlace respecto a lo que se está haciendo. Entonces, ¿cómo se hace? Por ejemplo, cuando existe la situación que se activa, que la Comisión Nacional de Emergencias dice, ok, esto es una emergencia nacional, vienen representantes de Fuerza Pública, de Cruz Roja, de bomberos, de las universidades, de los comités asesores técnicos que hay de cada área. Por ejemplo, desde psicología existe el CATAPS, que es el Comité Asesor Técnico en Materia Psicosocial, que también está compuesto por representaciones de diferentes instituciones, que son instituciones que tienen que velar por las diferentes poblaciones y por las diferentes temáticas, ¿verdad? En el área de salud, pues hay alguien de la Caja, del Ministerio de Salud, ahí debería de estar alguien del IMAS, del PANI, que tiene que ver con el tema de niñez, de CONAPAM, de personas adultas mayores, y entonces se trabaja, el centro de operaciones lo que hace es que coordina con estas instituciones y se dice, ok, sale la brigada, por ejemplo, hace entrevistas, em, identifica ciertos factores de riesgo y condiciones de vulnerabilidad muy importantes en tales familias. Entonces, al finalizar el día, pues se hace un informe de toda la tarea y de lo que se encontró y se comparte en estas reuniones para que cada persona de la institución a la que corresponde el tema pueda estar alerta y empezar a mover recursos. Así es que se tiene mucho más alcance y así es como entonces se puede ir sobrellevando todas estas situaciones de una manera ordenada y oportuna que les mencionaba antes. Están los ministerios y otras instituciones. Cada ministerio y entidad pública tiene responsabilidades específicas en la gestión del riesgo. Como les digo, cada quien tiene que velar por pues el quehacer que realiza, ya sea por poblaciones o por recursos. A nivel regional y local, en las comunidades se juega un papel muy, muy importante. Esto pensándonos en que son quienes de primera mano viven las situaciones, ¿verdad? En este caso, incluso podríamos pensar que por ejemplo, cuando se inunda el área de derecho, ahí la comunidad universitaria se ve afectada, por tanto, tenemos de primera mano, ¿verdad? Toda la información que se pueda necesitar para entonces poder compartirla con quien corresponda. En este caso, se puede trabajar con los comités municipales de emergencia, entonces se activa, se habla, se puede hablar con bomberos si es necesario y así se va como de manera articulada trabajando por tratar de recuperar la estabilidad y de disminuir, por supuesto, el riesgo. Municipalidades y comunidades organizadas son claves en la ejecución de planes locales de gestión del riesgo. Estas son las que, pues al tener mucho más conocimiento, como les digo, de sus propias realidades, tienen también la posibilidad de poder organizarse de manera mucho más rápida y siendo compatible con los recursos y con
todo aquello que cuentan para poder hacer uso de, ¿verdad? No necesariamente esperando que traigan o que hagan, sino más bien desde los espacios físicos, desde las habilidades que tienen las diferentes personas en las que están pues ahí en las comunidades, se puede empezar a trabajar y no solamente, como les decía, a atender la situación de emergencia en el momento, sino desde la preparación y prevención. Ok. ¿Me escuchas bien? Ahí sí. ¿Me Sí, escuchas? Ok. está bien. Hablando un poco mal del rol desde la comunidad universitaria dentro del Sistema Nacional de Riesgo, de la gestión del riesgo, ¿verdad? Se habla que la universidad es un actor local, es un actor clave, es un actor que se considera un actor local dentro de este sistema nacional que busca, ¿verdad?, adaptar los planes nacionales a sus espacios y a su vez bajo esta misma dinámica que comentaba Gillet, que se habla un poco de la prevención antes de un evento, ¿verdad? Y luego la intervención durante el evento, también se busca promover simulacros, la educación y la participación de toda la comunidad, ¿verdad? Estos son como las acciones que se esperan de parte de la universidad o que se ven dentro del Sistema Nacional de la Gestión de Riesgo. Como comunidad universitaria, tanto el personal docente como el personal administrativo y el estudiantado, ¿verdad? Busca o se espera que se dé una participación activa en la prevención, la preparación, la mitigación y el acompañamiento psicosocial. Igual, estos términos los hablamos desde los tres enfoques que se han venido hablando, ¿verdad? Que Gillet comentaba, de una previa, de una intervención antes de un desastre. Cuando hablábamos de esta fórmula, ¿verdad? De riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad, hablamos que no se puede llegar a un riesgo cero, pero sí se puede mitigar el riesgo. Se puede mitigar con todas estas acciones, buscando reducir las amenazas y, bueno, reducir más que todo las vulnerabilidades. Y se reducen con prevención, con preparación, con mitigación y el acompañamiento psicosocial es una parte que se trabaja mucho desde brigadas, se trabaja mucho desde el TCU posterior a un evento, ¿verdad? Pero también se puede trabajar antes de, como comentaba Gillette, en ciertas situaciones o en ciertos casos, el conocer cómo quien está alrededor mío puede reaccionar ante un evento puede ayudar a mitigar el riesgo. El conocer, como daba en el ejemplo de un temblor, un terremoto, que la persona que está conmigo o que está al lado mío tiene algún tipo de dificultad porque se paraliza, porque le da mucho miedo ante un evento, también puede ayudarme a mitigar esta problemática, ¿verdad? Mitigar el riesgo que puede llegar a suceder durante un evento. Hablando un poco también de... Dame un segundo. Ok. Vamos a hablar un poco de algunas acciones desde las que se puede aportar por parte de cada una de los actores universitarios, por parte del estudiantado, la participación en simulacros, la identificación de riesgos, que es esto mismo que estábamos comentando, ¿verdad? El identificar cuáles son los riesgos que pueden haber ante una emergencia o un desastre. No hablamos en esta última gira que se hizo, también se dio una charla en una comunidad sobre esta parte de la gestión del riesgo y la importancia de conocer a la comunidad, de conocer, por ejemplo, que dentro de mi comunidad hay una casa donde hay dos adultos mayores que van a ocupar asistencia o hay una familia en la que hay muchos niños menores de edad que también van a ocupar asistencia. Todo esto puede ser parte de identificar los riesgos que se pueden presentar como parte de la universidad y como parte del estudiantado. Bueno, saber si hay puertas que se traben, informar que hay lugares específicos en los que la comunidad puede llegar a tener algún tipo de accidente en caso de, o que no están, o que no conocen o no están demarcadas las zonas seguras dentro de un edificio, ¿verdad? La difusión de información preventiva, esto es algo que también a nivel comunitario lo vemos muchísimo a todas las comunidades que vamos y en todas las giras que vamos en cuestión de gestión de riesgo una de las principales, por decir así, quejas o situaciones que salen es la falta de información, ¿verdad? La falta de conocimiento por parte de las mismas comunidades y por parte de los entes, por decirlo así,
que dan información fiable, información confiable, ¿verdad? Que no llega a estas comunidades. Igual desde la parte universitaria, el buscar vínculos, el buscar cómo dar esta información y el distribuir y la difusión de esta información es importante, ¿verdad? Y esto es algo que se puede hacer desde la parte de estudiantes, desde la parte del estudiantado. Desde la parte docente, se espera la incorporación de contenido sobre la gestión del riesgo en clases y un liderazgo activo desde la parte de seguridad, ¿verdad? También la parte docente es quien se puede encargar y quien debe estar encargado de brindar esta información preventiva en cuestión de la gestión de riesgo, en cuestión de la planificación, en cuestión de los planes que ya se pueden haber establecido por parte de la universidad y por parte del Comité de Gestión de Riesgo. También está el personal administrativo, que lo que se espera es que puedan aportar en el mantenimiento de las instalaciones seguras, la coordinación de logística y la comunicación interna. Un ejemplo que me recuerdo ahorita de una intervención que se hizo en un colegio nocturno era sobre un caso de un chico que tenía una problemática muy específica que también era parte de la gestión del riesgo. Él tenía una afectación personal, ¿verdad? En la que él podía llegar a tener ataques de ira o tener o poder atentar contra su propia salud o la de sus compañeros, ¿verdad? Y el colegio buscaba y tenía buscaba cómo asesorarse y cómo plantear, ¿verdad? Un plan o un plan de intervención, ¿verdad? Un protocolo para poder contener esta situación. Por parte de la parte administrativa y por parte de la parte docente de este colegio, establecen todo un protocolo que luego tienen, ¿verdad?, que buscar que este protocolo tenga validez, ¿verdad? Que no sea únicamente vamos a contener al chico o vamos a hacer tal cosa, sino también tiene que haber una situación en la que se ponga a salvo tanto al personal docente como al personal estudiantil y que el chico que es quien puede eh, ocasionar el evento, ¿verdad? También esté protegido, que no sea solo una forma de mitigar y ya, ¿verdad? Entonces, parte de la instalación de seguras, de una coordinación de logística, es esta parte, ¿verdad? De poder tener un plan de contención en caso de una emergencia o un desastre, tomando en cuenta, ¿verdad?, lo que ya les había mencionado y que mencionaba Gillet, que el riesgo no se puede disminuir a cero, se puede mitigar, pero nunca va a ser cero riesgo, ¿verdad? Siempre estamos en esa constante de que puede suceder algo y que tenemos que tener planes y tener protocolos en caso de que suceda alguna situación. Como comentaba, bueno, Gillet, ¿verdad? Si hay alguna duda, como comentaba también Katy, cualquier duda pueden escribirla en el chat, ahí la podemos leer al final, o si no pueden levantar la mano, podemos contestarlo. Las acciones prácticas desde la gestión del riesgo. El apoyo emocional, esto es algo bastante importante, esto es algo que trabajamos mucho, la parte de espacios emocionales, un espacio de escucha, una orientación, una contención para estudiantes, docentes y personal. Esto muchas veces luego de un evento, luego de que el evento pase, y por decir así, se logra llegar a una estabilidad dentro de lo que sucedió, ¿verdad? Dejamos mucho de lado todas estas afectaciones emocionales que pueden quedar y que quedan luego de un evento, luego de algún desastre. Entonces, el proporcionar estos espacios de escucha posteriores, incluso antes de un evento, estos espacios de escucha nos ayudan a mitigar todas las problemáticas y todos los factores que puedan hacer que el riesgo aumente. La parte que estamos haciendo en este momento, que es la parte de talleres y capacitaciones, esto también es algo muy importante, estrategias de manejo del estrés, de resiliencia comunitaria, el entender un poco lo que es la gestión de riesgo, el entender a los demás, como comentaba Gillette en los casos, es muy importante saber que no todos reaccionamos de la misma manera ante un evento y esto nos ayuda igual en esta última gira que se hizo en comunidad, se hizo una actividad en la que se le daba roles a las personas de la comunidad para que asumieran qué sucedería si yo paso por una emergencia siendo alguien más, para poder entender un poco qué pasaría y qué puedo entender yo sobre las otras personas que están alrededor mío y cómo podría yo ayudar a estas personas, ¿verdad? ¿Cómo podría yo comprender un poco o empatizar, que es algo muy importante?
con lo que la otra persona está viviendo, sintiendo, o cómo vive este riesgo, o cómo puedo yo cooperar a que este riesgo sea menor para esta persona. Seguimiento post-evento también es bastante importante, ya se los había mencionado, la parte psicosocial es muy importante, todos los factores psicosociales que derivan de una parte de un evento o un desastre son importantes de mantener este monitoreo emocional. Acá lo establecemos, ¿verdad? Que se puede establecer este monitoreo emocional después de un simulacro, pero también, ¿verdad? Después de un desastre real, también es necesario, ¿verdad? Que haya este seguimiento sobre las necesidades de las personas que han sufrido un evento y también no solo las personas que se han visto afectadas por el evento, sino también las personas que intervienen en cuestiones de ayuda, de cooperación, de estar durante el evento, como docentes, como personal administrativo. Si llega a surgir un evento que cause alguna situación específica dentro de la comunidad, aunque no me haya impactado directamente a mí, el hecho de yo estar ahí, el hecho de poder brindar estos espacios de escucha también impactan dentro de mi ser y también yo voy a ocupar y puedo ocupar, ¿verdad? Este seguimiento, este monitoreo sobre el bienestar emocional, ¿verdad? La importancia de la gestión del riesgo, la seguridad es responsabilidad de todos. Esto desde el título lo tenemos puesto acá. La parte de la gestión del riesgo es necesaria. Entender que no es, como comentaba Gigi, el problema del río, que el río se desbordó y entonces es algo natural y ya pasó, o es por culpa de la municipalidad porque dejaron construir cerca del río, o es por culpa de acueductos y alcantarillados porque hicieron una tubería mal y entonces por eso se está pasando el agua. Bueno, en cuestión de la gestión del riesgo, todos tenemos la responsabilidad de buscar esta mitigación, de buscar que esto se reduzca y que el riesgo sea lo menor posible. Gestionar el riesgo no es solo reaccionar ante una emergencia, igual ya lo hemos venido hablando, ¿verdad? No es solo que pasó la emergencia y ahora ya a activar todos los protocolos que se han establecido y a ver qué vamos a hacer y cómo vamos a trabajar y qué le pasó a tal. La parte es la prevención y la preparación de manera continua, el estar siempre actualizando, el estar siempre capacitándonos para lo que puede llegar a pasar, esperando que nunca pase, esperando que estas emergencias nunca se den, pero si se dan, estar preparados. No es solo cómo activarnos en caso de un riesgo. Y la participación activa de la comunidad reduce el impacto, protege vidas y facilita la recuperación ante eventos adversos. Esto también es algo que dentro de Brigada, que dentro del TCU, lo podemos ver y y es lo que se va trabajando, ¿verdad? Si bien el TCU entra luego de que hay un evento, por ejemplo, ahora en Aguasarcas, si bien se entra luego de que hubo una inundación, luego de que el río se desborda, lo que se trabaja dentro del TCU es cómo vamos a prevenir que esto no vuelva a afectar de la misma manera que afectó la primera vez que sucedió, ¿verdad? Ya se empieza a trabajar con niñez, se empieza a trabajar con un poco de sensibilización por parte de personal docente, por parte de la comunidad en general sobre cómo debo actuar, cuáles acciones debo realizar en caso de otro evento como este y cuáles cosas puedo ver dentro de mi comunidad en las que yo pueda cooperar o pueda ayudar, ¿verdad? Para que esta situación o este riesgo se disminuya. Consideraciones finales, bueno, la gestión de riesgo no solo se centra en la infraestructura, en los protocolos, sino también en cuidar a las personas, ¿verdad? No es solo que vamos a gestionar el riesgo viendo, por ejemplo, el caso que tenemos dentro de la universidad, el río que se desborda, no es solo ir a ver cómo hacemos para que la tubería no falle, para que esta estructura no se vuelva para que no se nos vuelva a inundar la parte de derecho, o sea, no nos vamos a centrar únicamente en las problemáticas, digamos, que puede generar este desastre en personal que se ha estado trabajando con brigada en una comunidad que está teniendo una posibilidad de deslizamiento o que el río se lleve sus casas, ¿verdad? No vamos a llegar dentro de esta comunidad a hablar únicamente de las problemáticas que pueden pasar porque pierdan su casa o porque el río se va a llevar la casa, entonces se van a quedar sin esto, ¿verdad? También se habla de un poco de cuidar a la persona, de
valorar, ¿verdad? Que aunque estamos en una situación de riesgo, también es muy importante y es bastante, y es, por decirlo así, lo principal, la salud y la seguridad de estas personas. Si bien la preocupación de esta comunidad y la preocupación de estas familias es perder su casa, perder el lugar donde viven, también se tiene que entender la parte de, el cuidado de la persona. Y desde la gestión de riesgos se puede y se debe hablar un poco de las personas, de la salud mental, del impacto psicosocial, de las problemáticas físicas y mentales que puede llegar a tener una persona dentro de un desastre. Es importante saber que tener acompañamiento psicosocial adecuado disminuye la vulnerabilidad y por ende el riesgo. Esto, hablándolo desde la parte que más nos toca a nosotros como proyecto, que más nos toca como unidad, es la parte de este acompañamiento psicosocial, ¿verdad? Estos espacios de escucha donde muchas veces salen a relucir cosas que casi nunca se hablan dentro de la gestión del riesgo, que es esta parte emocional, que es esta parte sentimental, que es no solo el hecho de me reubicaron y me dieron otro lugar donde yo puedo residir y donde puedo vivir, es que estoy perdiendo desde una parte personal este lugar propio, mis recuerdos, mi comunidad. O sea, hay muchos factores, hay muchas cuestiones personales, hay muchas cuestiones mentales, hay muchas cuestiones emocionales que desde la gestión del riesgo también las debemos de trabajar. No es únicamente, como les daba el ejemplo de a estas familias que pueden llegar a perder sus casas, darles un lugar nuevo donde vivir. Esto puede ayudar y puede cooperar dentro de la parte de gestión de riesgo, pero también, ¿verdad? Un caso que se habla mucho y que nosotros ponemos mucho en contexto es lo que pasó en Cinchona, con el deslizamiento de la montaña, con el derrumbe que hubo, la cantidad de familias que perdieron sus hogares, el montón de familias que perdieron no solo hogares, perdieron vecinos, familiares, perdieron en sí su comunidad. A estas personas se les da un lugar donde ellos se pueden desplazar, ¿verdad? Donde van a tener sus nuevas casas, pero siguen habiendo necesidades desde la parte psicosocial en la que ellos hablan de este acompañamiento psicosocial, la necesidad, ¿verdad? De esta afectación emocional de decir, perdí mis 30 años de esfuerzo en mi casa y sí, ahora tengo un lugar nuevo, pero nadie me va a quitar esa parte emocional que también la tenemos que trabajar desde la gestión de riesgo. Durante una emergencia, la comunidad universitaria puede experimentar, bueno, aquí hablamos desde docentes, estudiantes, personal administrativo, se puede experimentar ansiedad, estrés, miedo, confusión. Ahí pusimos algunas, pero hay muchas más, ¿verdad? Se pueden experimentar muchísimas cosas emocionales, se pueden experimentar demasiados sentimientos, demasiadas eh, situaciones que nos pueden llegar a desbordar. El acompañamiento psicosocial busca proteger la salud mental y emocional, favoreciendo la recuperación y el bienestar de todos. Al igual, ¿verdad? Dentro de lo que nosotros hemos ido trabajando y dentro de las comunidades en las que ya hemos estado, hemos visto cómo esta parte, este acompañamiento psicosocial ayuda a que las personas, ayuda a que la misma comunidad logre unirse un poco más, logre entender un poco más las necesidades de sus vecinos, las necesidades de las personas que tengo alrededor, ¿verdad? Sin tener que, que ir uno por uno y explíquele a su vecino qué está sintiendo. Es solo llegar, dar mi opinión y darme cuenta que hay muchas personas que están pasando por lo mismo, que hay muchas personas que están teniendo una misma situación emocional luego de un evento o un desastre. Como parte de la parte más de la comunidad universitaria, ¿verdad? Es necesario hablar un poco más de este tema. Es muy importante la parte de la gestión emocional, el manejo de emociones, un acompañamiento psicosocial, espacios de escucha seguros. Cuando hablamos de eventos o desastres, no hablamos, y ya lo había mencionado ayer, no hablamos únicamente de una inundación, un terremoto, un deslizamiento. Hay muchísimas cosas que son que son eventos o desastres, hay muchísimas cosas que pueden pasar a nivel incluso personal, a nivel un poco más individual, que pueden provocar afectación a tal vez un grupo más pequeño universitario, pero que también ocupan esta contención y que también ocupan este seguimiento sobre la parte más de un acompañamiento psicosocial y de protección. Por último, bueno, esta frase que es parte también
de lo que se habla y de lo que hemos ido mencionando alrededor de toda la charla, la gestión del riesgo en nuestros espacios universitarios es tarea de todos, cada acción cuenta y cada persona hace la diferencia. Guille. Excelente, muchas gracias, Ricardo. Les voy a compartir acá por el chat el Instagram de nuestro TCU. Por ahí son algunos estudiantes quienes están administrando esta página y es como una de las estrategias que tenemos de divulgación sobre diferentes temas de gestión del riesgo, salud mental comunitaria. Entonces, pues si gustan seguirle por ahí, podríamos estar un poquito más de cerca. Agradecerles muchísimo por el espacio, ojalá que haya sido de provecho. En realidad, como decíamos, ¿verdad? Y al coordinar con Katy, yo le decía, es más como una charla y no como un conversatorio, una capacitación, porque en realidad es como tratar de transmitir algo que tal vez ya sabíamos, pero que en realidad es importante retomar y volver a posicionar. Hay que darle un resignificado a lo que conocemos como gestión del riesgo, que va mucho más allá de nada más, como hablábamos antes, mitigar y resolver situaciones de momento, sino más bien como algo que es fundamental de tener siempre presente y de que también lo que nosotros y nosotras hagamos definitivamente y pues va a influir directamente en cómo nosotros vivamos esas situaciones que puedan surgir. Entonces, eso sería de nuestra parte. Les damos la palabra. Muchísimas gracias, Guillermo y Ricardo. No sé si alguna de las personas participantes desea realizar algún comentario, tienen alguna pregunta para ellos. Pueden abrir el micrófono, lo pueden escribir en el chat. Bueno, yo sí tengo un comentario ahora con respecto a lo que hablaba Ricardo, que me pareció importante, sobre los talleres y capacitaciones que hablabas en los trabajos de campo, ¿verdad? Darle a las diferentes personas un rol, ¿verdad? Y que puedan conocer la, el accionar de otras personas desde, ¿verdad? Tomando yo ese rol. Qué importante es hacer ese ejercicio, ¿verdad? Ya que no todas las personas actuamos de igual manera ante estas situaciones. Y de esto, la importancia que vos mencionabas de la gestión del riesgo sobre tener una participación activa en la comunidad, ¿verdad? Al generar estos roles de las personas y generar este tipo de talleres, pues generamos una participación bastante activa y tenemos una comunidad bastante organizada, por decirlo, así decirlo. Me parece bastante interesante, ¿verdad? Ojalá lo pudiéramos practicar también aquí en la UCR, ¿verdad? En las diferentes COGRAES, porque tenemos personalidades diferentes, tenemos escenarios muy diferentes, ¿verdad? No es lo mismo la Rodrigo Facio, a pesar de eso, la Rodrigo Facio en tres fincas y ninguna de las tres fincas es igual, ¿verdad? Por lo Ujú. menos nosotros desde aquí, desde Ciencias Sociales, que es un edificio con 4 torres y que en totalidad tiene Sí, 24 pisos, y que alberga una población demasiado grande y no solo UCR, pues se vuelve bastante eh, ey, verídico, ¿verdad? Al considerarlo y nosotros siempre esperamos que no pase a más, ¿verdad? Y somos muy, trabajamos bastante fuerte con los simulacros y todo, ¿verdad? La señalización y todo, pero a pesar de eso se necesita pues el trabajo colectivo y de ahí fue donde surgió esta charla tan importante que gracias a ustedes pudimos llevar a cabo. No sé si alguien tiene algún comentario más adicional. Acá por el chat, Wilson estaba poniendo muchas gracias por la información brindada. Pienso que se debe trabajar mucho en cambiar la cultura del riesgo, trabajar más desde la conciencia, la educación y la prevención. Bueno, la educación preventiva. Sí, definitivamente, Wilson, tenemos que ujú, trabajar más y yo siento que siempre lo he considerado que es un trabajo que no debemos trabajar solo desde cada COGRAE, sino desde cada COGRAE de manera colectiva, ¿verdad? Porque, digamos, por lo menos aquí Ciencias Sociales no está solo. O sea, tenemos ujú. otras entidades y no conocemos, ¿verdad? Lo que otras entidades trabajan ni ellos lo que nosotros trabajamos. Y sí siento que tiene que ser un trabajo más colectivo que individual
para poder fortalecer esa educación preventiva, Ujú, ¿verdad? Y tener una comunidad más sana en lo que es gestión de riesgo. Ah, ujú, claro, de hecho, uno de los términos que se utilizaba es la gestión de riesgo en una intervención integral, a que es Ujú, esta parte de poder todos los actores que están involucrados poder conectarse y poder, como decimos así popularmente, ir en la misma línea, ir jalar todos parejos en lo que se quiere llegar a hacer. Y parte de eso, ¿verdad? Es poder como complementar lo que otras entidades están haciendo con lo que nosotros podemos brindar, con lo que se puede ujú. brindar desde la parte universitaria. sí, exactamente. También es muy válido, a veces nos asusta un poco o nos impide acercarnos a algunas temáticas, ¿verdad? La falta de información o el no saber exactamente qué hacer, como cuál es nuestro rol o qué tanto alcance podemos tener o como lo que estamos haciendo es muy poquito y tal vez no alcanza. Pero lo cierto es que nos hemos dado cuenta en el trabajo en comunidades, ¿verdad? Que por supuesto acá entonces involucra a la comunidad universitaria, que el compartir de saberes y de experiencias es tan enriquecedor que es como lo que nos va dando una guía y miras al que definitivamente lo que ya nosotros vivimos, nuestras historias de vida, las situaciones que hemos afrontado, nos dan una posibilidad entonces de poder poner sobre la mesa diferentes formas de actuar. Y es que esto también es algo importante. La gestión del riesgo no es algo estático, es muy dinámico, es cambiante, es diverso, por tanto, nos da siempre la posibilidad de poder hacer más y de que si algo no funcionó, que eso hablamos muchas veces, planeamos talleres y planeamos capacitaciones y todo súper estructurado con tiempos y a la hora de la hora nos damos cuenta que terminamos jugando bola en una plaza porque no se dio lo que teníamos pensado, pero es que también entonces acá nos trae a la reflexión la gestión del riesgo de que tenemos que ser muy flexibles respecto a lo que se espera también. Claro, siempre teniendo la claridad de que hay objetivos importantes que son los que nos van a permitir cumplir con esto de tener el resguardo, la seguridad, de disminuir la vulnerabilidad que hay. Por tanto, no es nada más hacer por hacer. Yo creo que esa también es como la clave. Exactamente, definitivamente. Yo tomé como tres claves fundamentales de todo lo que ustedes han mencionado en su exposición, ¿verdad? Y se las quiero compartir. Una es que es un proceso integral, ¿verdad? Bien lo decían ustedes, que es de prevenir, mitigar y recuperar. Ujú, La prioridad siempre son las personas, ¿verdad? Lo decía ahora Ricardo, a casi al final de su exposición, que es cierto, las personas están preocupadas por su casa, por su situación económica, por lo que ahora no tienen, pero también lo más importante son la persona, ¿verdad? Cómo se encuentra, qué siente, ¿verdad? Y lo hablábamos bien con respecto a lo de Cinchona, ¿verdad? Si habíamos visto un documental que anda circulando después de 16 años, la gente todavía no se recupera, ¿verdad? Esta prioridad de las personas no es de un día o una semana, un mes, ¿verdad? Lleva años, ¿verdad? Son procesos largos porque no es fácil para una persona ver lo que ha construido durante muchos años, desvanecerse de un día a otro, ¿verdad? Entonces es importante recordar que las personas son una prioridad y que todas las personas somos actores y actoras de la reducción del riesgo, ¿verdad? Me parece esas tres claves fundamentales de todo lo que ustedes habían, pues, hablado durante su charla. No sé si alguien más tiene algún comentario, ¿no? Bueno, entonces de parte del Ah, COGRAE, de la no, es Facultad que de... acá en el chat hay Perdón, un par de cositas, bueno, perdón, si no las había visto. tranquila, Bueno, nada más para. de Katia Bonilla, la compañera de geografía, también del COGRAE. Gracias, muchas gracias porque esta información nos enriquece y podemos hacer eco en los y las compañeras de las oficinas. Muy cierto, Katia, esperemos que esta información que hoy nos presentaron pues sea replicada. Wilson, si es posible, me gustaría tener contacto de las personas expositoras porque podemos llevar toda esta información a nuestras comunidades que son expuestas a eventos naturales y creo que es muy importante el apoyo, la guía y la asesoría que pueden brindar. Bueno, ahí Gillette ya está compartiendo su correo electrónico. Este, si Gillette y Ricardo nos lo permiten, también me gustaría facilitarle a las personas la, mm, la presentación. Ya no dije nada, la claro que sí, presentación. adelante. Ujú, es de Entonces, ustedes. Ujú, voy a dejar por aquí mi correo electrónico para las personas que estén interesadas. Con muchísimo gusto me pueden escribir y con gusto se las puedo facilitar. ujú. Este, pues
No, si no hay algún otro comentario en el chat o alguien que quiera abrir el micrófono, Ujú. no Igual, voy a con dar. mucho gusto. Ahí entonces les queda mi correo y cualquier duda, cualquier consulta, información. También a veces podemos apoyar con bibliografía, materiales. Ya tenemos varios materiales como infografías, videos y cositas que pueden ser bastante oportunas para este trabajo en comunidad e incluso a nivel interno, ¿verdad? De cada uno de los espacios de trabajo. Entonces ahí nada más con toda la confianza me pueden escribir y yo les apoyo. Sí, yo sí los recomiendo. Bueno, yo a través del Instagram de ellos fue que pude hacer el contacto, entonces sí los invito a que los sigan, ¿verdad? Comparten información muy importante, entonces sí, síganlos por el Instagram, realmente vale la pena el apoyo que ellos brindan y toda la información. Entonces, veo que Muchas no hay más gracias. comentarios, pues de parte del COGRADE de la Facultad de Ciencias Sociales, nuestro agradecimiento a Gillet y a Ricardo. Esta exposición, el día de hoy, que conmemoramos el Día Internacional de la Reducción de Riesgo de Desastres, fue fundamental para recordarnos algo muy importante. La gestión de riesgo es un compromiso colectivo para construir una universidad más segura y resiliente. Y un mensaje final que me gustaría dejarles es la gestión del riesgo no es una opción, es un compromiso para salvar vidas y muy bien lo decían ellos en su exposición, cada acción cuenta y cada persona hace la diferencia. Así que muchísimas gracias por su Muchas tiempo, gracias. Gillet, Ricardo, agradecerles nuevamente Con mucho su gusto. colaboración Un gusto. y que tengan un excelente día. Muy amable a Gracias todas las personas igualmente. Buen participantes. día, gracias. Hasta luego. Hasta luego.